En la actualidad, la identidad de género ha sido uno de los aspectos socioculturales que más ha ampliado su espectro. Aunque la mayoría de las sociedades desconocen de terceras identidades de género, la androginia existe y es algo real. Para quienes desconocen del tema, se entiende por androginia como la no identificación con el binario de género. En palabras más sencillas, la androginia hace alusión a aquellas personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, razón por la cual están en un constante tránsito entre los géneros. Podríamos entender a la androginia como una especie de anarquía de género, pues quienes se identifican como andróginos se niegan rotundamente a tener que categorizarse entre lo masculino o femenino tradicionalmente impuesto. Del otro lado del planeta, en la India, existen deidades denominadas como andróginas, y es precisamente esta característica las que las hace majestuosas. Resulta contraproducente cómo un concepto de este talante puede ser satanizado o ser visto como una divinidad dependiendo de la perspectiva moral religiosa con la que se mire. Con frecuencia todos los ciudadanos en alguna circunstancia han sido sometidos a una serie de trámites burocráticos, ya sea para alguna diligencia notarial, laboral, académica o de salud. Estos trámites en su mayoría resultan agotadores. Ahora imaginémonos cómo resultará para una persona la cual debe cohibir su identidad para poder sobrellevar estas situaciones. A lo que me refiero es a cómo las personas andróginos se ven obligadas a categorizarse entre lo femenino y masculino para poder llevar a cabo cualquier diligencia, pues desafortunadamente el Estado aún no reconoce identidades de género ajenas a la heteronormatividad o al binario. De este modo, quien se identifique como andrógino tendrá que someterse a una constante frustración al no poder identificarse y definirse por cómo realmente quiere que se le reconozca. Mano se identifica como andrógino. Para él, la androginia ha sido ese concepto que le ha permitido definirse completamente. Básicamente una persona andrógina es una persona que no comparte, digamos que unos rasgos determinados a partir de su sexo. Esto quiere decir que una persona así nazca con genitales de macho o hembra no necesariamente tenga que tener, digamos que unas características determinadas. Una persona andrógina en este aspecto se vuelve un poco transgresora en cuanto a su performatividad y lo que busca de una u otra manera es generar una visión diferente del género. Como Manu, son muchas las personas que se identifican como andróginas en Colombia. Aunque han sido invisibilizadas por el Estado, han logrado manifestarse a través de redes sociales e incluso en algunos realities de televisión. No se levante diciendo yo quiero ser andrógino, es algo que es netamente natural. Entonces, en últimas, realmente ha sido desde muy pequeño que yo he tenido como esta necesidad de querer mostrarle al mundo, o bueno, o a mi familia, a mis amigos, a mi contexto más cercano, una manera diferente de la imagen y de la estética. Siempre fue muy sincero con mi familia siempre ha sido muy amable, muy querida, mis hermanos, mi mamá, mi papá, mis abuelos, digamos que siempre han estado muy presentes, porque en última yo creo que se han dado cuenta que soy una persona común y corriente, ya, dejémoslo hasta ahí, no hay una diferencia, no hay una habilidad extra, no hay una falta de capacidad en lo absoluto, soy una persona como tú, como yo, y ya. Para mí, en principio, el apoyo lo tuve pues de mi mejor amigo. Él ahorita es una mujer trans actualmente. Una persona también común y corriente, con valores, con principios, con talentos, con habilidades. Para una persona con algo que yo no tenía en el colegio y de seguridad. Entonces, pues mi apoyo fue mi mejor amigo en ese momento y bueno, fue como mi motor para que más adelante, cuando ya entré a la universidad, tuviera mucha más valentía a afrontar muchas otras cosas y se lo agradezco muchísimo. En principio, bueno, cuando estuve en primaria hubo mucho bullying, mucho bullying, como lo, bueno, pasa siempre, por lo general, siempre pasa. Em, pero después cuando yo llegué a la universidad, ya la cosa fue muy diferente. Como les dije anteriormente, en el colegio tuve mi mejor amigo, que fue mi apoyo, fue como mi muro, mi fortaleza. Cuando yo llegué a la universidad ya realmente tenía claro quién era, qué quería, cómo me sentía. Tanto así que llegué con el cabello verde y con tacones mi primer día. Y fue una experiencia espectacular. El rechazo y la, bueno, inclusión o no inclusión es algo realmente que para mí en última se vuelve muy subjetivo, como les mencioné. Para mí el colegio fue una etapa muy importante porque ahí automáticamente construí como una coraza así de, como de mucha valentía, de mucho coraje. Tristemente en Colombia ser diferente es a veces, digamos que tu sello que te marca y socialmente a base de ser diferente en Colombia es un poco difícil porque o te señalan o te acusan o te juzgan y eso es muy
triste y es cada vez más frustrante ver cómo la sociedad misma se encarga de ir generando prototipos y estereotipos de modelos sociales, que en últimas lo que termina generando es eso, como un control frente a la sociedad y no una pluralidad, que en últimas es lo que es la sociedad. Nunca sentí rechazo afortunadamente en la universidad, porque el mundo académico, especialmente en la educación superior, es mucho más amplio en muchos aspectos y eso genera que uno también como estudiante y como profesional en formación tenga la seguridad de poder argumentar frente al mundo. En la actualidad, las redes sociales han sido utilizadas como herramientas publicitarias y a su vez muchas personas han optado por utilizarla como una especie de catarsis, pues en una sociedad un poco opresiva y excluyente a la diferencia, estos ciberespacios se convierten en una herramienta para mostrar quién realmente se es o lo que se quiere aparentar. Con respecto a mi canal de YouTube, fue un proyecto que, bueno, es un proyecto que está en stand-by aún. Sin embargo, mi idea realmente es retomar el canal de YouTube nuevamente. Y bueno, pues los videos que tengo actualmente, o los que tuve en su momento, siempre estuvieron enfocados en el mundo de la moda, porque es el mundo que conozco, reconozco, he estudiado, me he interesado por reconocer, por distinguir, por estudiar. Y desde este punto, pues es el tema con el cual y con el que más experticia tengo para hablar. La androginia en Colombia ha sido un concepto un tanto desconocido, pero ¿de dónde surge este concepto? El androginismo lo maneja por primera vez Platón en su obra El banquete, pero entendámoslo para explicarlo más sencillo, entendamos el androginismo como esas personas que tienen rasgos físicos tanto masculinos como femeninos. Entonces, por ejemplo, para el sistema binario, que está compuesto por dos sexos que son masculino y femenino, entonces se entiende, por ejemplo, el sexo es biológico, entonces al hablar de sexo se nace hombre o se nace mujer. Y el género es una construcción cultural, entonces si se es hombre, se es fuerte, el dominante, el activo, se viste de azul, juega fútbol, no llora. Si se habla de sexo femenino, género de la mujer está caracterizada o estereotipada por ser débil, se viste de rosado, procrea, cuida a los hijos, hace los oficios y depende del hombre. Eso es el sistema binario que de manera directa también legitima todo lo que es el sistema machista patriarcal. ¿El Estado colombiano brinda alguna garantía en derechos a las personas con una identidad de género no binaria? Hay que reconocer que el Estado colombiano sí brinda alguna garantía. El decreto 1227 de 2015 del Ministerio de Justicia estableció que se pudiese cambiar el componente sexo en los documentos de identidad de cualquier persona. Aunado a esto, recordemos que la Constitución Política en el artículo 16 establece el libre desarrollo de la personalidad y al que no se le respete es susceptible de la acción constitucional pública de tutela. Creo que los principales espacios sociales de discriminación y exclusión se presentan en varios enfoques. 1. El ámbito familiar. 2. El ámbito escolar, temas de discriminación y matoneo. 3. En el ámbito laboral, que no deja de ser menos importante, con amplios niveles de dificultad para acceder a un empleo, pero también para permanecer en él. Y obviamente en los abusos sociales que se dan particularmente en el espacio público. ¿Bajo qué argumentos jurídicos las personas andróginas pueden demandar al Estado un proceso de reconocimiento identitario? Creo que bajo los argumentos del libre desarrollo de la personalidad, artículo 13 de la Constitución, que habla del derecho a la igualdad y la libertad de la cual deben gozar todas las y los colombianos en el país. Todos los ciudadanos de un mismo Estado merecen ser reconocidos de la misma forma, con igualdad de condiciones, y el Estado debe garantizar un óptimo ejercicio de los derechos civiles, sin importar sus preferencias e identidades, pues la diversidad no debería ser un limitante que categorice y segregue entre ciudadanos de primera o segunda clase. Nunca me he sentido ciudadano de segunda clase, en lo absoluto, y menos por mi identidad de género, o sea, en lo absoluto, porque en principio yo no olvido lo básico, es que soy un ser humano, o sea, no más. Todo esto que tú ves acá es una construcción orgánica, biológica, no sé cómo le quieras llamar, pero en últimas y en esencia no podemos olvidar que somos seres humanos.
Entonces yo nunca me he sentido menos que cualquier persona, en lo absoluto. Quizás para algunas personas ha sido menos, sí, bueno, pero eso es una percepción subjetiva y yo valoro y respeto mucho las percepciones de los demás. Siento que es válida. En un mundo plural y diverso, las percepciones son muy válidas y todas tienen que ser escuchadas, entendidas, por lo menos, entendidas. Metas y muchos sueños hay. Realmente yo en el futuro me veo dirigiendo una gran revista de moda, transmitiéndole al mundo y a la sociedad colombiana la importancia de la cultura de moda en el país, pero no una cultura de moda económica. Que sí es importante, sí, la industria de moda en Colombia es fundamental. Somos pioneros en América Latina en diseño, en textiles, eso es muy importante, pero eso ya lo sabemos. No, mi misión y realmente lo que yo busco es construir cultura de moda en el país entendiendo esto, entendiendo que el lenguaje y que el vestuario como elementos de comunicación se vuelven un vehículo que en últimas transmite la personalidad y la identidad del individuo. Entonces no creo que en Colombia no se acepte una política de género no binario. Yo realmente le contaba la otra vez a mi familia que yo sí he pensado en mi cédula cambiar mi tipo de género. Yo no quiero tener ni masculino ni femenino porque no me siento así. En otros países como en Estados Unidos ya existen leyes en donde tú puedes poner tu género como indefinido o no binario, que es válido, o sea, es válido. Hay gente que no nos queremos sentir hombres y mujeres, solo queremos ser humanos y ya.